Un solo error le costó los brazos. En menos de 5 segundos pasó de tener una vida estable a perderlo absolutamente todo: su trabajo, su independencia, su identidad. Y lo peor, las ganas de vivir. Ahora imagina esto. Despiertas en un hospital, intentas moverte, y descubres que tu cuerpo ya no es el mismo, que la vida que conocías terminó. ¿Qué harías tú? ¿Te rendirías? ¿O encontrarías una razón para seguir? Esta no es solo una historia de pérdida. Es la historia de cómo alguien cayó al punto más bajo de su vida, y aún así encontró una forma de levantarse cuando ya no quedaba nada. Porque cuando todo desaparece, es cuando realmente descubres quién eres. Antes de todo eso, su vida era normal. No perfecta, no fácil, pero era suya. Había luchado por construirla. Desde joven entendió que nadie le iba a regalar nada. Si quería salir adelante, tenía que ganárselo con esfuerzo. Por eso decidió estudiar para electricista. Hubo días duros, días donde el cansancio le decía que se rindiera, pero él seguía, porque tenía una visión clara: estabilidad, trabajo, una vida mejor, y lo logró. Terminó sus estudios, consiguió trabajo, empezó a ganar su propio dinero. Por primera vez, sentía que iba en la dirección correcta. Tenía metas, tenía planes, tenía control. Pero la vida puede cambiar en un instante. Ese día parecía normal, como cualquier otro. Llegó al trabajo, preparó sus herramientas, empezó su jornada, todo bajo control, hasta que dejó de estarlo. Un segundo, solo uno, un pequeño descuido, una conexión mal hecha, y entonces, la descarga. Una corriente brutal atravesó su cuerpo. No hubo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se tensó, sus músculos se bloquearon. El dolor fue inmediato, violento, imposible de describir. Y luego, oscuridad. Cayó al suelo, inconsciente. Sus compañeros corrieron, gritaban, intentaban ayudarlo, pero la escena ya había cambiado. Ese ya no era un día normal. Era el día que le cambiaría la vida para siempre. Cuando despertó, todo era blanco. Luces, sonidos, silencio interno. Intentó moverse, y ahí empezó la pesadilla. Algo no estaba bien. Miró hacia abajo, y su mundo se rompió. No tenía brazos. Su mente no lo aceptaba. No, esto no puede ser real. Pero lo era. Intentó hablar. No pudo. Intentó entender. No pudo. Solo sentía una cosa: vacío. Los médicos le explicaron. La descarga fue demasiado fuerte. No había otra opción. Habían tenido que amputar. Y como si eso no fuera suficiente, días después llegó otro golpe. Ya no podía volver a trabajar. Todo lo que había construido desapareció. En segundos. Después de eso, dejó de vivir. Solo existía. Cada día era más pesado que el anterior. Se miraba y no se reconocía. ¿Quién soy ahora? ¿Para qué sirvo? Pensamientos que no lo dejaban en paz. Se aisló. Dejó de hablar. Dejó de salir. El mundo seguía, pero él no. Las noches eran las peores. Oscuridad afuera. Y aún más adentro. Se sentía al borde de un abismo. Y lo más peligroso es que ya no le tenía miedo a caer. Intentó buscar trabajo, pero las puertas se cerraban, y con cada rechazo, su esperanza también se apagaba. Hasta que llegó al punto donde muchos no regresan, donde sientes que ya no hay razón para seguir. Un día, de caminando sin rumbo, alguien lo detuvo. No con lástima, con calma. Le habló como si ya supiera lo que estaba pasando dentro de él. Le habló de Dios, pero no como religión, como alguien real, como alguien que no lo había abandonado. Al principio, no creyó.
pero escuchó, y algo dentro de él reaccionó, algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Esperanza. Lo invitaron a una iglesia y por alguna razón decidió ir. Ese paso lo cambió todo. Ese día no fue mágico, fue real. Escuchó palabras que, por primera vez en mucho tiempo, parecían hablar directamente a su corazón. No eran promesas vacías. Eran verdades que le daban sentido a su dolor, que le mostraban que su historia no había terminado. Poco a poco, comenzó a entender algo que nunca había considerado. Que su valor no dependía de lo que había perdido, sino de lo que aún tenía dentro. Que no estaba solo. Que su vida aún tenía propósito. Ese día no salió siendo otra persona, pero salió con algo que no tenía antes: esperanza. Y decidió volver. Semana tras semana, comenzó a asistir a la iglesia, escuchaba, aprendía, reflexionaba, y sin darse cuenta, ese vacío que lo consumía empezó a llenarse. No desapareció el dolor, pero ya no lo controlaba. Con el tiempo tomó una decisión que cambiaría todo: contar su historia. Al principio fue difícil, recordar dolía, hablarlo lo hacía revivir cada momento. Pero algo inesperado ocurrió. Las personas comenzaron a escucharlo y a sentirse identificadas. Sus palabras, nacidas del dolor, empezaron a sanar a otros. Y en ese proceso, él también empezó a sanar. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una historia de dolor se transformó en una misión de vida. Aquel hombre que alguna vez se sintió vacío, perdido y sin rumbo, empezó a levantarse, no con lo que había perdido, sino con lo que había descubierto dentro de sí. Su voz se convirtió en su herramienta, su historia, en su mensaje. Comenzó compartiendo su testimonio en la iglesia, hablando desde lo más profundo de su experiencia, y algo extraordinario empezó a suceder. Las personas no solo lo escuchaban, cambiaban. Sus palabras daban fuerza a quienes estaban pasando por momentos difíciles. Inspiraban a quienes pensaban rendirse. Les recordaban que incluso en medio de la pérdida, aún hay propósito. Y así, lo que parecía el final de su vida, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Hoy ya no camina buscando oportunidades. Las oportunidades lo buscan a él. Se ha convertido en un conferencista motivacional, llevando su historia a diferentes lugares, impactando vidas, recordándole al mundo que no importa cuán profunda sea la caída, siempre es posible levantarse. Porque cuando todo se pierde, aún queda algo que nadie puede quitarte: tu propósito. Y a veces, es en el momento más oscuro, donde Dios revela la luz más grande. Moraleja: no es lo que pierdes lo que define tu vida. Es lo que decides hacer cuando crees que ya no te queda nada. Esto fue Crónicas del Alma en historias reales que dejan cicatriz. Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas crónicas. Gracias por acompañarnos.